Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Esta es la narración de la aparición del Señor el domingo de Pascua por la tarde, cuando los discípulos de Emaús habían visto a Jesús, lo habían reconocido al partir el pan y volvieron a Jerusalén corriendo para dar la noticia a los demás discípulos. Y allí, estando en el cenáculo, Jesús, por la noche, al atardecer de aquel día de Pascua, se apareció a sus discípulos. Estamos nosotros reviviendo también este tiempo de Pascua, reviviendo en nosotros la Pascua de Cristo, pidiéndole que nos ayude a revivir nuestra propia Pascua, esa muerte y resurrección espiritual, sacramental, que tuvo lugar el día de nuestro bautismo y que año tras año, en el tiempo de Pascua, lo queremos renovar. El Evangelio de San Juan se refiere a los discípulos en general. No dice que eran 11, porque Judas se había quitado la vida, sino que habla de los discípulos en general. Porque, en cierto modo, se refiere también a nosotros. Lo que está narrando, lo que ocurrió en aquel primer día de Pascua, estamos llamados también nosotros a revivirlo en nuestra propia vida. También nosotros tenemos que hacer la misma experiencia del encuentro con Cristo resucitado que hicieron los apóstoles, aquellos primeros. Ellos estaban allí en la casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Los judíos, en el Evangelio de San Juan, no se refiere a todos los israelitas. San Juan, cuando habla de los judíos, se refiere a aquellos que se oponen a la luz de Cristo, aquellos que rechazan a Cristo. No a todos los judíos, porque no todos los judíos rechazaron a Cristo. Pero en el Evangelio de San Juan es una expresión específica, propia, en la que hace referencia a aquellos judíos que no recibieron a Cristo, que no lo aceptaron. Y los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a estos judíos, a estos que no habían aceptado a Cristo. No podemos tener miedo, no debemos tener miedo de aquellos que aparentemente y a veces realmente también hoy en nuestros días se oponen a Cristo. La Iglesia no puede tener miedo, no puede estar con las puertas cerradas, temerosa de aquellos que en su vida no aceptan a Cristo y muchas veces luchan para que Cristo sea también rechazado en la sociedad, en los hijos, en los nietos, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, en la cultura, en la política. Madre mía,
Es un gran peligro el que tenemos también nosotros de encerrarnos, de aislarnos, de quedarnos cómodamente en nuestro grupo en el que todos pensamos lo mismo y bien, y estamos a gusto, y además si merendamos magdalenas, ya entonces ya fantástico, ya es una cosa maravillosa. Pero ahí, encerraditos, ¿no? Claro que hay que encontrarse, claro que hay que juntarse, claro que hay que estar unidos, claro que hay que verse, pero no podemos hacer eso si lleva consigo el encerrarnos en nosotros mismos, el no abrirnos, porque nos pueden rechazar, porque no nos pueden entender, porque a lo mejor nos van a humillar o nos van a ofender o no nos van a comprender o van a decir cosas impropias. Es un gran peligro y sería una falta grande de fe si tenemos miedo a no saber dar respuesta a los interrogantes que se nos ponen hoy en día por parte de tantas y de tantos que en nuestros días no conocen a Cristo. ¿Cómo van a conocer a Cristo si nosotros estamos encerrados en nosotros mismos? Si nosotros no vamos, no nos abrimos, no nos acercamos, no hablamos, no les escuchamos, no intentamos comprender para saber descubrir que a pesar de su aparente rechazo a Cristo, en el fondo de su corazón hay un gran deseo de conocer verdaderamente a Cristo. Muchas veces ni lo saben, pero en el fondo de sus corazones hay un gran deseo de conocer a Cristo, pero a Cristo verdadero. El miedo viene cuando no se ha hecho una experiencia viva de Cristo resucitado. Cuando alguien vive un cristianismo que no se basa en un encuentro real y profundo e íntimo con Cristo resucitado. Porque el que se ha encontrado con Cristo resucitado no tiene miedo. Sabrá explicar mejor las cosas, peor. Sabrá tener más razones, menos razones. Sabrá hablar mejor o hablar peor. Es igual. El que se ha encontrado con Cristo no tiene miedo. El que ha visto y ha sentido y ha experimentado en su vida que Cristo está vivo, ¿de qué va a tener miedo? ¿De quién? Por eso anota el Evangelio inmediatamente que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. La alegría es la consecuencia del encuentro con Cristo. Cuando hay alegría en un corazón es porque ha encontrado a Cristo, es que Cristo está. Tantas veces lo hemos dicho. El problema no es creer que Dios existe. Hasta los ateos creen que Dios existe. El problema es creer que Dios está aquí, en mi vida, a mi lado, conmigo. Esta es la cuestión. Dios existe, existirá por allá arriba, no se sabe dónde, en algún lugar. Eso cualquiera llega a eso. Lo realmente definitivo, lo importante en una vida cristiana es la conciencia y la seguridad de que Dios está aquí. Dice que se llenaron de alegría al ver al Señor.
Claro, aquí hay una cuestión importante que no es fácil de entender y de verla en la traducción castellana, porque el ver que utiliza el castellano, nosotros solamente tenemos una palabra para decir el ver, que es ver. En griego hay 3 palabras y cada una de ellas tiene una connotación, una característica muy importante. Está el ver superficial, el ver las cosas aparentes. Está el ver que supone ya una cierta contemplación, un estudio. Y después está el ver por debajo de la apariencia, es decir, lo que hay de verdad, lo más importante, lo fundamental. Pues bien, el Evangelio de San Juan, para decir que los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús, utiliza la tercera expresión en griego del ver, es decir, aquella que significa ver por debajo de las apariencias, ver como experiencia del corazón, ver con el corazón. Por lo tanto, es una expresión del ver parecida al creer, a la fe. Es un ver con fe. Esta es, porque hay mucha gente que conoce detalles, datos, noticias de Jesucristo, porque ha leído cientos de libros sobre Jesucristo, porque hay multitud de libros sobre Jesucristo, muchos libros sobre Jesucristo, unos buenos y otros que son no valen, pero bueno, muchos libros. No es cuestión de tener mucha información sobre Cristo, muchos datos sobre Cristo. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la arqueología? Todo eso puede ser interesante, pero lo realmente definitivo es si conoces a Cristo por la fe. Es decir, es un conocer por experiencia del corazón, que va más allá de los datos que te puede dar la historia, la arqueología o la literatura. Esta es la alegría que tuvieron los discípulos. Conocieron a Jesús, lo vieron con los ojos del corazón. Los discípulos, en aquella noche de Pascua, se dieron cuenta de que ahora empezaba un modo nuevo de ver a Jesús. Antes lo habían visto con sus ojos mortales, con los ojos de la cara. Lo habían visto, lo habían oído, lo habían tocado. Pero ahora, después de la resurrección, empieza un modo nuevo de ver a Jesús, que es el modo de la fe. Que ese modo de la fe es más importante que el modo de ver a Jesús con los ojos de la cara. Porque también en aquella época había muchos judíos que veían a Jesús con los ojos de la cara y no creían en él. Por lo tanto, si no creían en él, no lo conocían. No eran capaces de entrar en la profundidad del corazón de Cristo. No llegaban a entrar en la intimidad del misterio de Cristo. Se quedaban en la superficie. Ese modo de conocer no nos interesa, porque nosotros queremos conocer a Jesús con la fe, con los ojos del corazón, que significa un contacto personal con Él, una relación vital, de tal manera que nuestra vida se siente transformada, porque la fe transforma la persona. Dice el Evangelio que a continuación Jesús les mostró las manos y el costado. ¿Qué significado tiene eso? Inmediatamente nos viene una respuesta para que los discípulos reconocieran que era Jesús: las manos y el costado. Pero es extraño, porque a una persona se la reconoce por la cara
y ahora por la mascarilla. Entonces, no se le conoce a una persona, vamos, a no ser que tenga unas manos un poco extrañas y entonces digas, mira, ahí viene. No, a una persona se la reconoce por el rostro, por la cara. Jesús, sin embargo, muestra su identidad a los discípulos con las manos y el costado. En la Biblia, las manos indican las acciones de Dios. Las manos de Dios, la mano de Dios, el brazo de Dios, es la acción de Dios, las obras de Dios. El Señor ha liberado a Israel extendiendo su brazo o extendiendo su mano. La mano de Dios es lo que Dios realiza, la obra que Dios realiza. Esa es la expresión que se utiliza en la Biblia. Por lo tanto, no tenemos que confundirnos pensando en la mano del brazo. La Biblia es mucho más profunda que eso. Las obras de Dios están realizadas por las manos de Cristo. ¿Recordáis lo que hizo Jesús con el leproso? Extendió la mano y lo tocó. Jesús acaricia a los niños. Jesús lava los pies de los discípulos con sus manos. Estas manos de Cristo realizan ese mundo nuevo, el mundo en el que Dios se entrega y se nos da. Es el mundo del servicio, completamente opuesto a ese afán posesivo que tienen las manos egoístas, que quieren retener todo, que quieren acapararlo todo, que quieren retenerlo todo. Por eso a la pobre, bueno, pobre no, era beata y santa y maravillosa, la Magdalena, cuando intentó agarrar los pies de Jesús, Jesús le dijo, no me retengas, porque las manos expresan la vida de una persona. Y por eso una persona tiene que vivir entregada, tiene que vivir dándose completamente. Y eso se expresa en las manos. El costado de Cristo, del que salió sangre y agua, es decir, la sangre en la Biblia es el símbolo de la vida que derramándose se entrega, y el agua es la vida nueva de la que renace todo. El costado de Cristo manifiesta esa vida de Cristo que se entrega y se da renovándolo todo, engendrándolo de nuevo. Y esta es la carta de identidad de Cristo. Y por eso les muestra las manos y el costado como diciéndole, y ahora vosotros que sois mis discípulos, tenéis que tener también estas manos y este costado. Es decir, tenéis que entregaros como yo me entrego, como yo me he entregado. Así también vosotros tenéis que vivir vuestra vida. Y esto se pone de manifiesto, es decir, toda la vida de Jesús vivida como una entrega y una donación total de sí mismo, se concentra en el sacramento que nos ha dejado, que es la Eucaristía, en el que Jesús, entregándonos su cuerpo y su sangre, en este sacramento de la Eucaristía, nos alimenta de su propia vida
de su propio amor, para que nosotros, al recibir la Eucaristía, al recibir a Cristo que se entrega, empecemos a ir transformándonos cada vez más en esa vida entregada de Cristo. Y así, también en nosotros aparezcan las manos llagadas y el costado abierto. Las manos llagadas de Cristo y el costado abierto es la expresión de una vida vivida con entrega total de sí mismo. Y eso es lo que tiene que ser un cristiano. En algunos cristianos, muy poquitos, en algunos, esta realidad se ha producido incluso hasta físicamente. San Francisco de Asís recibió las llagas de Cristo. Padre Pío también recibió las llagas de Cristo. Tantos y tantos santos. Es un fenómeno que afecta al cuerpo, pero en el fondo es una experiencia espiritual de un alma, de una vida que vive totalmente entregada a los demás, entregada a Dios y entregada a los demás. Jesús, dice el Evangelio a continuación, sopló sobre ellos, sobre los discípulos, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les retengáis los pecados, les quedan retenidos. Aquí hay mucho que decir, pero nos falta más tiempo. Soplar sobre ellos, exhalar el aliento, Jesucristo, sobre sus discípulos el día de Pascua, es un gesto que nos recuerda lo que Dios hizo al comienzo de la creación, y nos lo cuenta el Génesis, cuando Dios creó a Adán del barro de la tierra y entonces sopló sobre él, exhaló su aliento y Adán recobró vida, empezó a vivir. Ahora Jesucristo resucitado sopla sobre sus discípulos para recrearlos de nuevo, engendrarlos a una vida nueva, engendrarlos a una vida nueva. Y me detengo aquí. Un cristiano es aquel que vive en la Pascua. Un cristiano es aquel que vive con la conciencia de haber sido engendrado por Cristo y que cuenta con el Espíritu de Cristo. Un cristiano tiene el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo no es un espíritu de temor, sino que es un espíritu de adopción que clama en nosotros: Abba, Padre, dice San Pablo. Y un cristiano que vive engendrado de nuevo en la Pascua de Cristo es un cristiano que vive cada día, en todas las circunstancias de su vida, grandes o pequeñas, normalmente pequeñas, ordinarias, cotidianas, lo de todos los días, lo de cada día, con la conciencia de ser impulsado por ese Espíritu de Cristo resucitado. ¿Te das cuenta de que tú ya has resucitado con Cristo? ¿Eres consciente de lo que esto significa? ¿De que tú ya has resucitado con Cristo? ¿De que las primicias, el comienzo de la resurrección ya ha empezado en tu propia vida? ¿De que ya el pasado del sepulcro antiguo y viejo ya no tiene nada que ver contigo? Que si hemos resucitado con Cristo, vivamos para Cristo. Que si hemos resucitado con Cristo, no volvamos al pecado de lo de antes, porque el pecado es lo viejo, es lo pasado, es la humanidad que no tiene el Espíritu de Cristo. Eso es el pecado. Por lo tanto, dirá el Papa San León Magno,
cristiano, reconoce tu dignidad de hijo de Dios. Y vive cada día con esa conciencia de la dignidad que tienes de hijo de Dios, de la grandeza de lo que significa haber recibido el bautismo. ¿Te das cuenta de lo que significa el bautismo en tu vida? De lo que ha producido, de lo que ha realizado. Y eres consciente de que aquella semilla que recibiste el día de tu bautismo tiene que ir creciendo cada día más, para ir desarrollándose en tu vida, para ir transformando toda tu vida según la gracia que recibiste el día del bautismo. Esta es la santidad, la que recibimos el día del bautismo y que tiene que ir modelando y transformando nuestra vida a semejanza de la santidad de Dios. Qué pena que los cristianos no vivamos nuestra vida cristiana bajo el impulso de la gracia y de la luz del día de Pascua. Qué pena que a veces todavía muchos cristianos están en el Antiguo Testamento y viven su vida cristiana con una sensación de amargura, de pesadez, de cansancio, de dificultad, de obstáculos, con miedo, con pereza, con desánimo, como si Cristo no hubiera resucitado, como si la resurrección de Cristo no hubiera ya empezado en tu vida. No, Señor, no lo permitas. Tanto amor como has derramado por nosotros, tanta grandeza de amor en la resurrección, que no quede frustrada en nuestra vida cristiana. Y así se vive la vida de matrimonio, y así se vive la vida de viudez, y así se vive la vida de joven, de rico, de pobre, de mayor, de anciano, con vacunas o sin vacunas, es igual, se vive en la gracia de la resurrección de Cristo, una vida nueva, no ya la vida de antes, no vuelvas a lo de antes, empieza a vivir en la novedad de la vida de Cristo, de la gracia nueva que el Señor ha traído al mundo. Cada cosa que tengas que hacer, cada tarea, cada trabajo, tus obligaciones, tu vida de cada día, lo que es tu existencia, vívelo con la conciencia de la resurrección de Cristo que está actuando en tu propia vida. ¿Cuántos frutos de santidad? ¿Cuántos frutos de apostolado? ¿Cuántos corazones se removerían si todos y cada uno de nosotros nos dejáramos impulsar y mover por el Espíritu de Cristo resucitado? Si empezáramos ya a vivir esa vida nueva que Cristo nos ha traído. Porque no lo dudes, esa vida nueva de Cristo resucitado llegará a su plenitud en el cielo, pero ya ha empezado aquí en la tierra. Nosotros ya estamos aquí viviendo el cielo, y estamos viviendo el cielo cada vez que vivimos en la gracia de Cristo resucitado. No hemos visto la segunda parte del Evangelio. En fin. En la que Tomás, el apóstol, no estaba con los discípulos. A los 8 días Jesús volvió a aparecerse. Tomás sí que estaba con ellos.
Antes Tomás no creyó en el testimonio de los discípulos. Hemos visto al Señor, está resucitado. Si no meto la mano en el agujero de los clavos, no creo. Y Jesús, cuando se le aparece, Tomás, aquí tienes mis manos, mete tus dedos. Aquí tienes mi costado, mete tu mano. Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. ¿Os dais cuenta? Dichosos los que crean sin haber visto. ¿Y este eres tú? Cristo te está diciendo dichoso los que crean sin haber visto. Pero para eso hay que estar en la iglesia. No como Tomás, que estaba dando vueltas por ahí fuera y no hacía nada. No, hay que estar en la iglesia. No hay que dejar la iglesia, porque ya lo vemos por experiencia, cada vez que las personas se alejan de la iglesia, se enfrían en la fe. ¿O no es así? Cada vez que se deja de participar en la Eucaristía, cada vez que se deja la oración, cada vez que se deja la confesión, cada vez que nos vamos alejando y nos dedicamos a nuestras cosas, porque hay mucho que hacer, porque tengo poco tiempo, porque hay mucho trabajo, porque hay muchas dificultades, y entonces lo que sufre es siempre la participación en la comunidad. Nos vamos alejando, y alejándote de la iglesia, al final se enfría la fe y la caridad. Por eso Tomás, con su incredulidad, nos ha ayudado muchísimo. Hay que darle las gracias a Tomás, el apóstol. Gracias, porque así nos has ayudado a entender lo que es nuestra vida. Y que todos nosotros, con él, le podamos decir a Jesús todos los días de nuestra vida y en todo momento: Señor mío y Dios mío.